Entonces puede decir que en Ifá está contenida la sabiduría, por así decirlo, total de la vida. Total de la humanidad, de todo. Un ejemplo, claro, no es una forma de querer hacerle proselitismo, un ejemplo, claro. Ifá como la única o la máxima de todas las religiones. Todas las religiones, que todo lo que adoran los seres humanos, bueno, pues debe ser respetado de la forma que se adore. Claro. Nosotros hablamos desde el punto de vista de Ifá y no de una forma, no vamos a ser fanáticos al hablar de ello. En Ifá dice, por ejemplo, un rezo, Iguri togofun, Iguri tesefun, Iguri saquete meji suderu deru adifafun aguadotin, guapalero lo don ebowanio, seo sibbebon, boyolu, polorubo. Entonces le está diciendo cómo Agbadó, que es el maíz, antes de venir del cielo a la tierra, fue por adivinación. Le aconsejaron que tenía que realizar el bo y Agbadó realizó el bo. Por eso dice que el maíz es muy fértil, ¿entiendes? De alguna forma muy prolífero. Y la persona que saca ese signo, si realiza ese bo, llega a ser prolífero como el maíz. Hay otros signos o hay otros rezos que de alguna forma también aconsejan, donde le aconsejaron al maíz realizar el bo, porque la humanidad, que eran sus enemigos, se los iba a comer. El maíz, para esto no realizó el bo, para cuidarse no realizó el bo, o sea, para cuidar a sus hijos, para cuidar a sus granos no realizó el bo. Entonces por eso nos sirve a nosotros, nos sirve para alimento. ¿Entiendes? Él hizo el bo para ser prolífero, pero no realizó el bo para que no se comieran a sus hijos. ¿Cómo es el papel o cómo podemos entender en un resumen? Porque hablar de la Osha es también como demasiado extenso. Sí. ¿Cómo podemos entender qué es la Osha? Bueno, Osha u Orisa. Orisa quiere decir cabeza escogida. Orisa, cabeza escogida. Cuando nos referimos a Orisa, por lo general, estamos hablando de las divinidades. Sin embargo, aquí hay una separación que hay que hacer notar. Orisa se conoce las cabezas escogidas, o sea, los seres humanos que fueron humanos y por sus condiciones naturales, pero que de alguna forma tenían sus gracias, fueron tomados como Orisa, o sea, se les rindió tributo como Orisa, como santos, digamos, ¿no? Pero realmente, un ejemplo, esto es más profundo, porque esto viene, los orisas no es más que el trabajo. En muchos casos, los orisas no son la continuación de los irunmoles. Irunmoles son la creación de los dumares. Estos no tuvieron madre, no tuvieron hijos. Estos, de alguna forma, no tuvieron vida terrestre. ¿Entiendes? Cuando vemos en los Cesifá, en los Pataquí, por ejemplo, el trabajo que hicieron las divinidades. En el cielo, este trabajo se refiere a los irunmoles. Bien, estos irunmoles cuando bajaron a la tierra se convirtieron en esencia. ¿Entiendes? Esto, por ejemplo, un río, una montaña, estos son los poderes de la naturaleza que de alguna forma fueron abarcados por esta divinidad. Ahí se adora naturalmente a estas divinidades. Ahora, ¿qué cosa es Osa u Orisa? ¿Entiendes? Son entonces las personas que tenían condiciones similares a las de las divinidades creadas por los dumares. Por ejemplo, aquel que de alguna forma era considerado como por sus poderes, un ejemplo parecido a la divinidad del rayo, del trueno, del fuego, Sangó, ¿entiendes? Bueno, pues de alguna forma, un ejemplo, se le tuvo como Orisa, o sea, se le vio como el trabajo del irunmole, pero en la tierra. ¿Entiendes? El irunmole no tiene esposa, el irunmole no nació de madre. Sin embargo, un ejemplo, el Sangó del que estamos hablando, en la tierra, ese sí tuvo esposa, un ejemplo, y de ahí es donde vienen las historias de matrimonio, historias que son terrenales, porque ellos fueron personas, ¿sí me entendí? Y de alguna forma tuvieron una vida normal, común, en la tierra. Entonces, estos trabajos también se le atribuyen a la divinidad en el cielo, ¿entiendes? Pero estos, de los que hablamos, que son ancestros, son los que son conocidos como Orisa. ¿Entiendes? De ellos, muchos son como los que hicieron el trabajo en la tierra de los irunmoles. Pero hay otros
que no fueron irummoles, que no fueron creados por los Dumares. Por ejemplo, Adanyú es una divinidad que no fue creada por los Dumares, ¿entiendes? Este es un orisa, este sí es orisa. ¿Por qué? Porque él, siendo persona, ¿entiendes?, tenía muchos poderes, mucha medicina, y fue alabado como un ser superior, ¿entiendes?, en vida. En vida se le creía un dios, y después de muerto pues se le hace adoración, y de alguna forma, un ejemplo, se consagran a personas en esa divinidad, ¿entiendes? Ese es un orisa, porque él no fue seguidor, él no hizo el trabajo terrenal de ningún orisa en la tierra, de ningún irumol. Él hizo su propio trabajo, ¿sí me entiende? Entonces una divinidad que sí, a esa le podemos llamar orisa. Y entonces, ahora, la gente, por así decirlo, los neófitos o los aleyos, como nosotros los conocemos, siempre entran con cuidado a las cosas que no conocen. Entonces, ¿cómo podrían ser los pasos o cómo es que una persona se puede sentir confiada de acercarse a una tradición o a un culto como este, a una forma incluso de vida como esta? ¿Y qué representaría para ellos o qué tendrían que estar dispuestos a hacer o dejar de hacer para poder pertenecer a este culto? Bueno, una persona que de alguna forma no conoce esto, por lo general puede caer en buenas o en malas manos, ¿entiendes? No sabe distinguir entre un sacerdote bueno y un sacerdote malo. El consejo que yo le daría a cualquier persona que de alguna forma quiera adentrarse en esta cultura es que la estudie mucho, ¿entiende? Que no se meta de cabeza, ¿entiende?, a ninguna casa, a ningún sacerdote, o sea, no crea al primero como el mejor, ¿entiende? El mejor es Ifá, ¿entiende? El mejor es orisa. Y de alguna forma es adentrándonos en los estudios de ellos que vamos a saber, ¿entiendes?, vamos a poder medir el conocimiento de los sacerdotes. Si es un chapucero, o si es una persona que es un profano, o si simplemente se trata de un estafador. O si es un buen sacerdote de orisa o un sacerdote de Ifá. Después que la persona esté preparada, por ejemplo, para valorar estos conocimientos en su mayor o en la persona que va a ser su mayor, entonces yo creo que sí puede de alguna forma escoger o elegir la casa donde va a estar. Una persona que me resuelva el problema, bueno, pues me resolvió el problema como cliente, ¿entiendes? Pero a la hora de pasar al sacerdocio, o sea, a la hora de iniciarme, bueno, ahí tengo yo que ver realmente, ¿sí me entiende?, con quién me voy a iniciar. Y no es malo, un ejemplo, que de alguna forma se consagre una persona con un sacerdote que no sabe mucho, pero que es honesto, ¿entiendes? Porque hay sacerdotes que no saben mucho, pero son honestos porque trabajan con sus padrinos. Y lo hacen de corazón, ¿no? Y lo hacen de corazón. Entonces, siempre y cuando el sacerdote realmente tenga su consagración y, un ejemplo, lo haga por ayudarlo. Mira, yo no me sé muy bien esto, pero le voy a preguntar a mis mayores, ¿sí me entiende?, para hacértelo. Y esa es una persona honesta. Y si una persona quiere iniciarse con él, pues está en todo su derecho, siempre y cuando este sacerdote recurra al conocimiento de otras personas, un ejemplo, de sus mayores, ¿entiendes?, para que lo guíen o para que le dirijan la ceremonia de iniciación y todas estas cosas. Sí hay que tener mucho cuidado dónde iniciarse y con quién iniciarse, porque desgraciadamente en México y el mundo se está viendo muchas cosas con la religión, ¿entiendes? Se presta a abusos. Muchas personas no conocen de esto y no saben el respeto que hay que tenerle a esta religión. No saben que de alguna forma cada cosa que hagamos, cada profanación que hagamos se va a pagar y se va a pagar en esta vida. Y desgraciadamente la pagamos con los seres que más queremos. Lo pagamos muchas veces con hijos, lo pagamos con familiares apegados, allegados a uno, ¿entiendes? Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando cometen un error, una estafa, una profanación, después de eso viene un problema para un familiar cercano y no saben sacar cuenta de dónde nos está golpeando, ¿entiende?, el mal que estamos haciendo. Yo por eso les recomiendo a la gente estudiar un poco con los libros que vayan alcanzando a tener antes de llegar, ¿entiende?, a tomar determinaciones y llegar a una consagración real de orisa o de Ifá, ¿entiende? Hay muy buenos sacerdotes en el mundo, ¿entiende?, pero lo importante es encontrarlo y para encontrarlo hay que de alguna forma buscar.